eran basura. La voz de Sofía, afilada como un trozo de cristal, resonó en la impecable cocina de mármol. Ricardo Herrera acababa de entrar en su mansión y la escena que encontró le heló la sangre. Su hijo de 6 años, Leo, estaba de rodillas junto al cubo de la basura, con la cara manchada y surcada por lágrimas silenciosas. Sus pequeñas manos, temblorosas y sucias, revolvían desesperadamente entre los desperdicios. El corazón de Ricardo, acostumbrado a las duras batallas del mundo empresarial, se encogió de una forma que no había sentido en años. El lujo de la estancia contrastaba cruelmente con la miseria en los ojos de su pequeño. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ricardo se arrodilló junto a él, sin importarle manchar su carísimo traje de diseño italiano. La imagen de su pequeño, indefenso y humillado, era más importante que cualquier lujo material. Leo, hijo mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué buscas ahí dentro con tanta desesperación? La voz de Ricardo salió suave, intentando no asustarlo más, pero por dentro sentía una tormenta de rabia y confusión. El niño apenas levantó la vista. Su sollozo era un sonido ahogado. «Papá», eran los dibujos para la abuela. Susurró Leo finalmente, su voz rota por el llanto. «¿Y sus cosas?» Sofía dijo que eran basura y los rompió todos. Los tiró aquí. Cada palabra era una pequeña daga que se clavaba en el pecho de Ricardo. La mención de su difunta madre, la abuela que Leo adoraba con toda su alma, convirtió su preocupación en una rabia sorda y profunda. Miró el contenido del cubo y vio los trozos de papel de colores, las líneas infantiles y los fragmentos de una caligrafía que conocía demasiado bien. La evidencia de la crueldad era innegable, un acto deliberado contra lo más sagrado que su hijo atesoraba. La mansión, que siempre le había parecido un símbolo de su éxito, de repente se sintió como una prisión fría y sin alma. Los pasillos amplios y silenciosos, decorados con obras de arte carísimas, ahora parecían resonar con el eco de la soledad de su hijo. Ricardo había trabajado sin descanso para darle a Leo todo lo que el dinero podía comprar, pero se había olvidado por completo de proteger su corazón. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa y punzante, de que mientras él construía un imperio, un enemigo silencioso se había instalado en su propio hogar. ¿Cómo había podido estar tan ciego ante lo que ocurría justo delante de sus narices? Se levantó, su rostro era una máscara de contenida furia, y caminó hacia el salón donde Sofía revisaba su teléfono con una calma exasperante. Ella levantó la vista, sus ojos azules calculando su expresión. Antes de que Ricardo pudiera hablar, ella se adelantó con una sonrisa ensayada que ahora le pareció grotesca. «Cariño, ¿qué tal el día? Leo está un poco revoltoso hoy. Tuvo una pequeña rabieta porque estaba ordenando su cuarto. Ya sabes cómo son los niños, se aferran a cualquier cosa sin importancia». Su voz era melosa, diseñada para apaciguar, para minimizar el daño que acababa de infligir con una frialdad escalofriante. «No fue una rabieta, Sofía. Lo vi con mis propios ojos. Y no me mientas», replicó Ricardo, su tono bajo y peligroso. «¿Por qué le dijiste que los recuerdos de mi madre eran basura? ¿Por qué rompiste los dibujos que le hizo a su abuela con tanto amor?» Se acercó a ella, la distancia entre ellos cargada de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Quería una explicación, una razón lógica, aunque una parte de él ya sabía que no la encontraría en ella. La mujer que tenía delante parecía una completa desconocida, una extraña con una agenda oculta que él, en su ceguera, le había permitido llevar a cabo. Sofía suspiró, adoptando una expresión de mártir que la hacía parecer aún más culpable.
Ricardo, por favor, no seas tan dramático. Eran solo papeles viejos, acumulando polvo y ácaros en un rincón. Nuestra casa debe ser un reflejo de nuestro brillante futuro, no un museo de un pasado que ya no existe y que solo trae tristeza. Su argumento era tan pulcro y vacío como la propia mansión. Usaba la lógica del orden y la limpieza para justificar un acto de pura malicia, un ataque directo al vínculo más puro que su hijo tenía con la familia que había perdido. Ella creía que su lógica prevalecería sobre la emoción. Él no gritó, no la insultó, simplemente la miró con una decepción tan profunda que fue más hiriente que cualquier grito. El pasado de mi hijo, el amor de su abuela, no es algo que tú puedas ordenar y tirar a la basura como si fuera un trasto viejo. No tienes ese derecho, Sofía. Nunca lo tuviste. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y regresó a la cocina. Leo seguía allí, inmóvil, como una pequeña estatua de la desolación. Ricardo metió las manos en la basura sin dudarlo un segundo, recuperando con cuidado cada trozo de papel rasgado que pudo encontrar. Cada fragmento era un tesoro. Con un montón de papeles rotos en sus manos, se sentó en el suelo junto a su hijo, ignorando el lujo que los rodeaba. Tranquilo, campeón. Lo arreglaremos. Juntos vamos a reconstruir cada uno de ellos, ¿vale? Leo lo miró con sus grandes ojos llorosos. Una chispa de esperanza comenzando a brillar en medio de la oscuridad. Ver a su padre, el hombre poderoso e invencible, sentado en el suelo, sucio por él, validando su dolor, fue el primer bálsamo para su herida. Era una promesa silenciosa de que ya no estaba solo en su pena, de que alguien por fin entendía el valor de lo que le habían arrebatado. Pasaron la siguiente hora en silencio, extendiendo los trozos de papel sobre la reluciente encimera de la isla de la cocina. Era un trabajo meticuloso y doloroso, casi un ritual sagrado. Ricardo veía los trazos torpes de su hijo intentando dibujar a su abuela, con un gran corazón rojo entre ellos. Veía frases a medio formar, "Te quiero mucho", escritas con la caligrafía infantil de Leo. Y entonces, entre los dibujos, encontró algo que le paró el corazón en seco. Eran pedazos de un sobre con una letra elegante e inconfundible, la de su madre. La había escrito para Leo justo antes de morir, y él nunca la había visto. Fue en ese preciso instante, bajo la fría luz de los focos de diseño, cuando Ricardo lo comprendió todo. Al unir dos de los fragmentos, reconoció la caligrafía inconfundible de su madre en lo que quedaba de las cartas que ella le había escrito a Leo. No eran simples recuerdos, eran el testamento de un amor incondicional. Sofía no había tirado solo papeles, había intentado borrar un legado, silenciar una voz que, incluso desde el más allá, seguía protegiendo a su nieto. La primera gran grieta en su matrimonio acababa de abrirse de forma irreparable, convirtiéndose en un abismo insalvable que los separaría para siempre. «Papá, ¿la abuela se enfadará porque Sofía rompió sus cosas?», preguntó Leo con una inocencia desgarradora, su pequeña voz temblando. Ricardo lo abrazó con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo de su hijo estremecerse contra el suyo. «No, mi amor, la abuela nunca se enfadaría contigo. Ella te quería más que a nada en el mundo y estaría muy orgullosa de ti por cuidar tanto sus recuerdos como un verdadero guardián». Le besó la cabeza, inhalando el olor a champú infantil mezclado con el hedor agrio de la basura. Se juró así mismo que protegería a su hijo de todo y de todos. Sofía apareció en el umbral de la cocina, con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia que revelaba su total desconexión con la escena. «Ricardo, esto es ridículo. Estáis montando un drama por un montón de garabatos. Tenemos una cena benéfica esta noche. Deberías estar preparándote ya». Su total falta de empatía era asombrosa, casi inhumana.
No veía el dolor, solo el desorden. No veía a un niño con el corazón roto, solo un contratiempo. En su apretada agenda social, era como si viviera en una realidad paralela donde los sentimientos no tenían valor a menos que pudieran mejorar su estatus. Ricardo ni siquiera la miró, manteniendo toda su atención en su hijo y en los pedazos de papel. Siguió juntando con cuidado otro trozo, una pieza del rompecabezas de su nueva y terrible realidad. Cancela la cena. No vamos a ir a ninguna parte esta noche. Su voz era tranquila, pero tenía un filo de acero que Sofía no había escuchado antes. Era la primera vez que se oponía a ella de una manera tan categórica. Siempre había cedido, demasiado ocupado o demasiado cansado para discutir. Pero esa noche era diferente. La batalla por el alma de su familia acababa de empezar. Y él, por fin, había elegido un bando. La reacción de Sofía fue una mezcla de sorpresa e indignación mal contenida. ¿Cancelar? Ricardo, es la gala más importante del año. Estará toda la prensa. ¿Qué voy a decirles cuando me pregunten por ti? Su preocupación no era por su familia, sino por su imagen pública, por el qué dirán. Para ella, el mundo era un escenario, y ella era la protagonista principal. La angustia de Leo era simplemente un mal guión que interfería con su actuación estelar. Su egoísmo quedó expuesto bajo la cruda luz de la cocina, tan evidente como los papeles rotos sobre la encimera. Su verdadera naturaleza estaba quedando al descubierto. «Diles la verdad, si es que todavía recuerdas lo que es esa palabra», respondió Ricardo sin levantar la vista, su voz goteando un sarcasmo helado. «Diles que tu marido ha decidido quedarse en casa para reconstruir los recuerdos de su hijo, esos que tú misma te encargaste de destruir con tus propias manos». El sarcasmo en su voz era un arma nueva, forjada en el dolor de las últimas horas. Sofía se quedó sin palabras por un momento, su perfecto rostro contraído en una mueca de rabia. Dio media vuelta y se marchó con un portazo, dejando tras de sí un silencio denso y pesado, cargado de amenazas. Ricardo sabía que aquello era una declaración de guerra. Sofía no era de las que perdonaban una afrenta, y mucho menos una humillación pública, aunque fuera en la intimidad de su hogar. Empezaría a mover sus hilos, a tejer su red de mentiras y manipulaciones para hacerlo quedar como el culpable. Él la había subestimado durante demasiado tiempo, cegado por su belleza y su aparente devoción. Había confundido la ambición con el amor. Ahora veía con una claridad espantosa que se había casado con una depredadora que veía a su propio hijo como un simple obstáculo en sus planes de grandeza. Miró a Leo, que ya se estaba quedando dormido, con la cabeza apoyada en su hombro, agotado por el llanto y la tensión de la noche. Lo cogió en brazos con cuidado, sintiendo el peso de su pequeño cuerpo como el peso de su propia responsabilidad. Mientras lo llevaba a su habitación, pasando por los pasillos oscuros y silenciosos de la enorme casa, Ricardo tomó una decisión irrevocable. No iba a permitir que Sofía ganara esta guerra sucia. Lucharía por la memoria de su madre y por el futuro de su hijo con la misma tenacidad con la que había construido su empresa desde cero. Acostó a Leo en su cama y lo arropó, quedándose a su lado hasta que su respiración se volvió profunda y regular. Se sentó en la oscuridad, escuchando el tic-tac de un reloj en el pasillo, cada segundo marcando el fin de una era en su vida. Cada tic-tac afianzaba su resolución. Ya no era solo un empresario de éxito, era un padre que había despertado de un largo letargo, un hijo que debía honrar a su madre y un hombre que estaba a punto de descubrir la verdadera naturaleza de la mujer con la que dormía cada noche. El camino por delante sería difícil, pero necesario. Regresó a su despacho, un santuario de orden y control que ahora se sentía profanado por la mentira que habitaba su casa.
Encendió una lámpara y extendió los fragmentos de los escritos de su madre sobre la mesa de caoba. Mientras leía frases sueltas, mi querido Leo, nunca olvides que eres un niño lleno de luz. La imagen de Sofía destruyéndolas se repetía en su mente. No era solo un acto impulsivo, sino una estrategia calculada. Ella quería eliminar cualquier ancla emocional que Leo tuviera más allá de ella, para controlarlo por completo. Se dio cuenta de que su plan era mucho más siniestro. A la mañana siguiente, el aire en la mansión Herrera era denso, casi irrespirable. Ricardo se sentó frente a Sofía en la inmensa mesa del desayuno. Un abismo de silencio glacial extendiéndose entre ellos. Ella actuaba con una frialdad impecable, como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada, repasando su agenda en una tablet. ¿Has pensado en lo de la gala, cariño? Podríamos simplemente decir que tuviste una indisposición. Su voz era un susurro meloso, pero sus ojos, fijos en él por un instante, eran fríos y duros como el hielo, revelando la farsa de su supuesta preocupación. No voy a mentir por ti, Sofía. Se acabaron las mentiras y las apariencias en esta casa, respondió él, su tono bajo, pero cargado de una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. A partir de este preciso instante, las cosas van a cambiar radicalmente. Y vamos a empezar por el trato inhumano que le das a mi hijo. Dejó su taza de café sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el comedor. Sofía levantó la vista, una ceja perfectamente arqueada. Francamente, no sé de qué hablas. Yo adoro a Leo. Simplemente intento imponer un poco de disciplina. Algo que tú jamás has hecho. La acusación lo golpeó con la precisión de un dardo envenenado, pero ya no con la misma fuerza devastadora de antes. La culpa por haber sido un padre ausente era una carga real, pero ahora veía cómo Sofía la había utilizado como un arma para manipularlo. Mi ausencia no te da ningún derecho a destruir sus vínculos emocionales más sagrados. No te da derecho a hacerle daño de esta manera. Se levantó bruscamente de la mesa, la conversación terminada para él. Sabía que las palabras ya no servían de nada con ella. Necesitaba acciones concretas, necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba proteger a Leo de una forma definitiva. Poco después, Ricardo buscó a Marta, la empleada del hogar que llevaba años sirviendo a su familia. La encontró en el lavadero doblando sábanas. Marta, necesito hablar contigo. Es sobre lo que ocurrió ayer con los dibujos de Leo y la señora. La mujer palideció visiblemente. Sus manos se detuvieron a medio doblar una sábana. Miró hacia la puerta con pánico, como si temiera que la sombra de Sofía apareciera en cualquier momento. Su miedo era una respuesta en sí misma, una confirmación tácita de la tiranía que reinaba en la casa cuando él no estaba presente. Su silencio gritaba la verdad que sus labios no se atrevían a pronunciar. Señor Herrera, yo no vi absolutamente nada. Estaba muy ocupada en el otro ala de la casa, mintió ella, su voz apenas un susurro quebrado. Evitaba su mirada, sus ojos fijos en un punto inexistente de la pared. Ricardo sintió una punzada de compasión. No podía presionarla, no cuando su trabajo estaba en juego. Está bien, Marta, lo entiendo. Pero si por casualidad recuerdas algo, cualquier detalle, por pequeño que sea, te ruego que me lo digas. Es por el bien de Leo. Le puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo que ella pareció agradecer, con una fugaz y triste mirada. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia su despacho, perdido en sus pensamientos, sus ojos se posaron en la pequeña lente de una cámara de seguridad, casi invisible en una esquina del techo. Se detuvo en seco, una idea fulminante cruzando su mente. Las cámaras. Con tantas obras de arte y objetos de valor en la mansión, había hecho instalar un sistema de vigilancia de última generación. Nunca las revisaba, confiando en la empresa de seguridad. Pero ahora, esa pequeña y discreta lente
podría ser el ojo imparcial que lo había visto todo. Una oleada de esperanza lo recorrió. La verdad podría estar allí, grabada. Esa misma tarde, aprovechando que Sofía había salido, Ricardo encontró a Leo en su cuarto, sentado en el suelo, con una expresión de profunda tristeza. El niño ni siquiera jugaba, simplemente miraba un punto fijo en la alfombra. «¿Qué pasa, campeón? ¿Por qué tienes esa carita?» Leo no respondió. Solo señaló un viejo oso de peluche que le había regalado su abuela. Estaba tirado en un rincón. Antes de que pudiera decir nada, la puerta se abrió y Sofía entró, con una sonrisa helada en el rostro. Era evidente que había vuelto antes para continuar su campaña de terror psicológico contra el pequeño. «Tu abuela ya no está, Leo, y esos trapos viejos solo juntan polvo, como tus ideas tontas», dijo ella, su voz goteando un veneno dulce. Se acercó al niño con la elegancia de una pantera y le quitó el oso de las manos con un gesto brusco. «Mira, te he comprado un robot nuevo, mucho más moderno. Vamos, deja de llorar por cosas que ya no importan». La humillación fue tan íntima, tan calculada y tan cruel que Ricardo se quedó paralizado por un instante, sin poder creer lo que estaba presenciando. Era un ataque directo y despiadado, diseñado para herir en lo más profundo del alma de su hijo. «¡Basta, Sofía! ¡Sal de su habitación ahora mismo!», gritó Ricardo, su voz resonando con una furia que no sabía que poseía. Le arrebató el oso de las manos y se lo devolvió a Leo, que se aferró a él como si fuera un salvavidas. Sofía lo miró, sorprendida por su arrebato, pero su expresión rápidamente se tornó en una de fría superioridad. «Estás montando una escena innecesaria, Ricardo. Solo intento ayudarlo a superar sus fijaciones insanas. Cualquier psicólogo infantil te diría que es lo correcto». Salió de la habitación con la cabeza alta, dejándolos a los dos en un silencio cargado de rabia y desolación. Ricardo se arrodilló junto a su hijo, abrazándolo con una fuerza protectora que nacía del pánico y el amor. «No le hagas ningún caso, Leo. El amor de la abuela nunca será una idea tonta. Es el tesoro más valioso que tenemos y nadie nos lo va a quitar». Pero las palabras de Sofía sobre un psicólogo le habían dejado una nueva y profunda inquietud. Se dio cuenta de que ella ya estaba construyendo una narrativa en su contra, una en la que él era un padre inestable y ella la madrastra sensata. Era una estrategia brillante y perversa. Necesitaba un abogado de inmediato, no podía perder ni un segundo más. Al día siguiente, Ricardo visitó las oficinas de Verdad y Justicia, un prestigioso bufete especializado en derecho de familia. Se reunió con Elena Vega, una mujer de mediana edad, conocida por su tenacidad. Le contó toda la historia, desde sus sospechas hasta la cruel escena del oso de peluche. Tras escucharlo, el rostro de Elena se tornó serio. «Ricardo, esto es mucho más que una simple disputa doméstica. Es un caso de alienación parental y abuso emocional». Ricardo confesó. «¿Qué puedo hacer?». Elena le transmitió calma. «Lo primero es reunir pruebas sólidas. No la confrontes. Deja que piense que tiene el control mientras construimos el caso». Mientras tanto, Sofía movía sus propias piezas. Al sentir el cambio en Ricardo, acudió a su abogado, el infame doctor Morales, un hombre sin escrúpulos conocido por sus tácticas sucias. En su lujoso despacho, ella le expuso su cínica versión. «Ricardo está perdiendo el control, doctor. Se ha vuelto obsesivo con el pasado y está llenando la cabeza de Leo de fantasías malsanas. Temo por el bienestar emocional de mi hijastro y por supuesto por el futuro de nuestro patrimonio que él podría dilapidar». Su actuación era impecable, la de una esposa y madre profundamente preocupada por la situación. Morales sonrió, una sonrisa depredadora que no llegaba a sus ojos fríos. «No te preocupes, Sofía. Haremos un retrato de Ricardo como un padre negligente e inestable,
un hombre incapaz de gestionar sus propias emociones y mucho menos las de un niño. Iniciaremos los trámites de divorcio, pidiendo la custodia total para ti y el control de los bienes, argumentando que es por el bien del menor. Su plan era simple y brutal: destruir la reputación de Ricardo ante la opinión pública antes de que él tuviera la más mínima oportunidad de defenderse. La maquinaria legal y mediática se puso en marcha, una tormenta que estaba a punto de desatarse. Un par de días después, al salir de una reunión con su abogada, Ricardo se vio rodeado por un enjambre de periodistas. Los flashes lo cegaron mientras le llovían preguntas agresivas. ¿Es cierto que su esposa le ha pedido el divorcio por su comportamiento errático? ¿Hay problemas de conducta con su hijo? ¿Por qué ha descuidado a su familia? Estaba aturdido, sin entender cómo aquella pesadilla se había materializado. El ataque era una emboscada perfectamente coordinada, una humillación pública diseñada para aniquilarlo. Se sintió como un animal acorralado, expuesto y vulnerable ante el mundo entero. El plan de Sofía se estaba ejecutando a la perfección. Entonces, de entre la multitud, apareció la figura del doctor Morales con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Se paró frente a las cámaras con la seguridad de un director de orquesta que controla el caos que él mismo ha creado. Con una voz impostada y llena de una falsa y teatral preocupación, el abogado de Sofía se dirigió a la prensa como si estuviera dando un comunicado de estado. Sabía que cada una de sus palabras sería titular al día siguiente, envenenando la percepción pública contra Ricardo de manera casi irreversible. El espectáculo estaba a punto de comenzar y Ricardo era el protagonista involuntario. Mi clienta, la señora Rivas, una mujer íntegra y una madre abnegada, solo busca proteger al pequeño Leo de un ambiente familiar que se ha vuelto inestable y perjudicial, declaró Morales con solemnidad. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. El señor Herrera es tan buen padre que no ha podido mantener ni a una familia unida, menos cuidar un legado. De verdad, a veces los grandes hombres de negocios fallan en lo más fundamental. La frase fue como una bofetada en público, una humillación calculada para destruirlo no solo como esposo, sino sobre todo como padre, ante los ojos del mundo. Ricardo se quedó helado, las palabras de Morales resonando en sus oídos mientras lograba abrirse paso hasta su coche. Se sentía expuesto, juzgado y condenado sin juicio. Condujo sin rumbo por una ciudad que ahora parecía hostil. Esa noche, en la soledad de su despacho, la humillación lo había dejado sin fuerzas. Se sirvió una copa y sus ojos se posaron en los fragmentos de papel sobre su escritorio. Fue entonces cuando formó una frase completa con la delicada caligrafía de su madre. Una frase que leyó como un susurro del más allá, dándole una nueva esperanza. Mi querido Ricardo, si alguna vez te sientes perdido, recuerda que la verdad es como el sol. A veces se esconde tras las nubes, pero nunca, jamás, deja de brillar. Búscala siempre en los lugares donde guardamos nuestros secretos más puros. La frase lo golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Secretos? ¿Lugares donde guardaban tesoros? De repente, una imagen nítida apareció en su mente. Un viejo baúl de madera que su madre guardaba en el desván. Un cofre lleno de recuerdos que no se había abierto en años. Un lugar que Sofía, con su obsesión por la modernidad, seguramente había ignorado por completo. Una nueva energía recorrió su cuerpo, desplazando la pesada capa de desesperación. Sofía creía haber destruido todos los recuerdos, pero su madre era una mujer previsora. Quizás, solo quizás, había dejado algo más que fotografías. Una prueba, un diario, algo que pudiera contar la verdad que Sofía se esforzaba tanto en enterrar bajo capas de mentiras. La guerra no estaba perdida. Acababa de encontrar un nuevo mapa.
La sonrisa de suficiencia del doctor Morales apareció en su mente, pero ahora, en lugar de impotencia, sintió una determinación helada. Iba a encontrar ese baúl, costara lo que costara. Subió las escaleras hacia el desván, un lugar polvoriento que olía a tiempo detenido. El corazón le latía con fuerza cuando, tras mover algunas cajas, encontró el baúl de su madre cubierto por una sábana. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, junto a álbumes de fotos, vio una caja de madera más pequeña cerrada con una llave diminuta. De inmediato recordó el collar que su madre siempre llevaba. Uno con un pequeño colgante en forma de llave que él había guardado como un tesoro. La llave. La esperanza lo invadió con la fuerza de un torrente. Sin perder un segundo, corrió a su dormitorio a buscarla. Regresó al desván, con el corazón en un puño y el pequeño collar en la mano. Separó la llave del colgante y la metió en la cerradura. Encajaba a la perfección. Contuvo la respiración. Giró la llave y un suave clic rompió el silencio. Levantó la tapa de la caja. Dentro no había joyas ni dinero, sino algo infinitamente más valioso. Eran ellas. Las cartas, atadas con una delicada cinta de seda azul, y junto a ellas un pequeño diario de cuero rojo. Ricardo apenas podía respirar, sus ojos fijos en el tesoro que Sofía no había logrado encontrar. El verdadero legado había permanecido a salvo. Comenzó a leer el primer escrito, el que estaba encima del fajo, dirigido a él con la caligrafía elegante de su madre. Mi amado hijo, te escribo estas líneas por si algún día no estoy. El amor verdadero no se basa en las apariencias, ni en el estatus, sino en la bondad pura que anida en el corazón. Por favor, ten mucho cuidado con aquellas personas cuya ambición es más grande que su capacidad de amar. Cada palabra era una advertencia, una guía desde el más allá. Su madre lo había visto todo. Había visto la verdadera naturaleza de Sofía desde el principio y había dejado un mapa para guiarlo. Leyó durante horas, devorando los documentos y las páginas del diario con una mezcla de dolor y fascinación. Descubrió historias de su familia que no conocía, anécdotas de su propia infancia que había olvidado. Y entre esas páginas amarillentas encontró lo que más necesitaba: la verdad. En una de las últimas entradas, su madre escribió sobre una conversación que tuvo con Sofía poco antes de morir. Hoy Sofía me ha preguntado directamente por mi testamento. Su interés no era por curiosidad, sino por un cálculo frío. He visto una ambición en sus ojos que me ha helado el alma. Temo por mi pequeño Leo. La prueba irrefutable estaba ahí. Escrita con tinta y dolor, el testimonio póstumo de su madre. Era un arma indestructible, dejada por la mujer que Sofía había intentado borrar de sus vidas. Ricardo cerró el diario, sus manos temblando de rabia y emoción. Ahora tenía la munición que necesitaba no solo para defenderse, sino para terminar la batalla que Sofía había iniciado, pero esta vez con la fuerza imparable de la verdad. Bajó del desván sintiéndose un hombre completamente diferente, la desesperación reemplazada por una calma resuelta. Miró el amanecer que teñía el cielo de Madrid. Era el amanecer de su propia lucha. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Esa misma mañana, a primera hora, llamó a su abogada con una urgencia que no admitía demora. Elena, lo tengo. He encontrado algo increíble. Tengo la prueba que lo cambia absolutamente todo. Es el diario personal de mi madre y unos escritos que me dejó. Podía sentir la sorpresa y la creciente emoción en la voz de Elena al otro lado de la línea. No, te muevas de ahí, Ricardo. Voy a enviar a un mensajero de máxima confianza a recogerlo. Y por favor, no le digas una sola palabra a nadie. A partir de ahora, cada movimiento debe ser calculado como en una partida de ajedrez.
La estrategia pasaba de la defensa al ataque. Mientras tanto, en la mansión, Sofía se movía con la confianza de una reina que ha ganado la guerra. Daba órdenes al personal con una autoridad renovada, planificaba la redecoración del despacho de Ricardo como si ya fuera suyo, y hablaba por teléfono con agentes inmobiliarios sobre propiedades de inversión. Daba por hecho que la victoria era suya, que la opinión pública y el sistema legal se pondrían de su lado. No tenía la menor idea de que bajo su mismo techo, el hombre que despreciaba estaba a punto de desenterrar una verdad que haría implosionar su mundo de mentiras y ambición desmedida. Ricardo observaba sus movimientos desde la distancia con una nueva y escalofriante perspectiva. Ya no veía a la mujer bella y encantadora que lo había seducido, sino a una estratega fría y sin escrúpulos, una actriz consumada cuyo único y verdadero amor era el poder y el dinero. Cada sonrisa que le dedicaba a Leo, cada gesto de supuesto cariño, ahora le parecía una farsa grotesca y repulsiva. Se preguntaba cómo había podido vivir tanto tiempo en esa ceguera autoimpuesta, cómo no había visto las innumerables señales que su propia madre había detectado desde el principio. La culpa era un combustible para la acción. Ese día, Ricardo se dedicó en cuerpo y alma a su hijo. Lo llevó al parque de atracciones, le compró el helado más grande, jugaron al fútbol hasta caer agotados. Quería reconectar con él, asegurarle con hechos, no solo con palabras, que su padre estaba allí, presente y luchando por él. Mientras Leo reía a carcajadas, persiguiendo una paloma, Ricardo sintió una paz que no había experimentado en años. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en las salas de juntas, ni en los balances de vintos indocentos, en cuentas. Estaba allí mismo, en la risa pura de su hijo, en la certeza de que estaba haciendo lo correcto. «Papá, ¿Sofía se va a ir de casa para siempre?», preguntó Leo de repente, con la inocencia brutal que solo tienen los niños. La pregunta lo tomó por sorpresa. Ricardo se agachó para estar a su altura, mirándolo fijamente a los ojos. «Pase lo que pase, campeón, tú y yo siempre vamos a estar juntos. Eso te lo prometo. Y siempre protegeremos los recuerdos bonitos de la abuela, ¿de acuerdo? Son nuestro tesoro». Leo asintió. Su expresión se tornó seria. Aunque era pequeño, entendía que algo muy importante estaba sucediendo. Entendía que su padre, por fin, estaba de su lado sin ninguna duda. Por la tarde, mientras se dirigía a la oficina de su abogada, Ricardo vio su propio rostro en la portada de una revista de cotilleos. «El Imperio Herrera se desmorona», titulaba en letras catástrofe. La foto era la que le habían tomado saliendo del bufete días atrás, con el rostro desencajado. Se sintió tentado de comprarla, de leer todas las mentiras que Sofía y su abogado habían esparcido sobre él. Pero luego recordó las palabras de su madre. La verdad era el sol, y él tenía el sol guardado en su maletín. Decidió ignorar el veneno mediático y seguir adelante con su plan de justicia. Entró en el imponente edificio de Verdad y Justicia con la cabeza alta. Ya no era la víctima acorralada de hacía unos días. Era un hombre con una misión, un hijo armado con el legado de amor y verdad de su madre. Al entregarle la caja de madera a Elena, sintió que le pasaba el testigo en una carrera crucial. Aquí está todo: su voz, su verdad, su miedo por Leo. Elena abrió el diario con el respeto de quien toca una reliquia. Mientras leía en silencio, sus ojos se abrieron de par en par. «Ricardo, esto es dinamita pura. Esto no solo gana un caso de divorcio. Esto expone un fraude emocional. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó Ricardo, su voz cargada de una expectación, contenida, sintiendo por primera vez que el control de la situación estaba de su lado. Elena cerró el diario con un gesto decidido y lo miró con una sonrisa que era a la vez feroz y tranquilizadora. «Ahora, Ricardo, hacemos algo muy inteligente.
Dejamos que Sofía siga construyendo su castillo de naipes. Dejamos que se confíe. Y cuando esté en la cima de su arrogancia, en el momento más público posible, nosotros simplemente soplaremos. Y todo su mundo de mentiras se vendrá abajo de forma espectacular. El plan era audaz. Esa noche, Ricardo regresó a casa y encontró a Sofía en el salón probándose un carísimo vestido de alta costura. ¿No es precioso? Es para la rueda de prensa que dará mi abogado mañana. Hay que dar la imagen correcta, la de una madre doliente pero fuerte, ¿no crees? Lo miró a través del espejo, con una sonrisa triunfante y condescendiente. No sabía que él también tenía un plan, uno mucho más poderoso. Él la miró, por primera vez sin rabia, casi con lástima. «Sí, Sofía, la imagen lo es todo», respondió él, y en su voz había un matiz de acero que ella, en su soberbia, no supo interpretar. Se fue a su habitación, dejándola sola, admirando su propio reflejo, la imagen de una victoria que nunca llegaría a materializarse. Ricardo se sentó en el borde de su cama, el silencio de la noche roto solo por el latido firme y regular de su corazón. Pensó en su madre, en Leo, en los años perdidos en una neblina de engaños. La batalla final se acercaba inexorablemente, y él estaba listo. La verdad de una madre, escrita en la intimidad de un pequeño diario de cuero rojo, estaba a punto de sacudir los cimientos de un imperio construido sobre la arena de las mentiras. El final de la farsa estaba muy cerca. Ricardo cogió el maletín que había traído de vuelta de la oficina de la abogada. Dentro, fotocopias de alta calidad de cada página del diario y de cada documento estaban cuidadosamente ordenadas. El plan de Elena era meticuloso. No dejarían nada al azar. Cada pieza del rompecabezas, cada frase incriminatoria de su madre sería presentada en el momento justo, creando una imagen tan clara y devastadora de la verdadera Sofía que nadie podría dudar. La estrategia legal se había convertido en una obra de teatro perfectamente guionizada, y el acto final estaba a punto de comenzar en el escenario más grande de todos. Él sabía que los próximos días serían los más difíciles de su vida. Se enfrentaría a una humillación pública aún mayor, a Minonsint, las mentiras retorcidas de un abogado sin escrúpulos y finalmente a la furia de una mujer acorralada. Pero ya no tenía miedo. El amor de su madre, contenido en esas páginas amarillentas, le daba una fuerza que nunca había imaginado poseer. Era un escudo invisible contra todos los ataques. Miró una foto de Leo que tenía en su mesita de noche, sonriendo con un diente menos. Era por él. Todo era por él. Por su futuro, por su derecho a ser amado de verdad y sin condiciones. Sofía, mientras tanto, ultimaba los detalles de su ofensiva mediática con el doctor Morales. Mañana, en la rueda de prensa, quiero que insinúes que Ricardo tiene problemas con la bebida. Hazlo sutilmente, algo como está pasando por un momento personal muy complicado. Su crueldad no tenía límites. Estaba dispuesta a inventar cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Morales anotaba todo con una sonrisa de complicidad. Eran dos depredadores disfrutando del olor de la sangre, sin saber que su presa ya no estaba indefensa, sino que les había tendido una trampa mortal. La soberbia sería su perdición, y ellos ni siquiera lo sospechaban. Ricardo apagó la luz y se tumbó en la oscuridad. El silencio de la mansión ya no le parecía opresivo. Era la calma tensa que precede a la tormenta. Una tormenta que él mismo, con la ayuda de Elena, iba a desatar. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sintió ansiedad ni culpa, sino una extraña y profunda serenidad. Estaba haciendo lo que su madre le habría pedido que hiciera: proteger a su familia,
defender la verdad y honrar el amor por encima de todas las cosas. Mañana sería un día largo, pero el sol siempre acaba brillando con más fuerza después de la tormenta. Mientras el primer rayo de luz entraba por la ventana, Ricardo ya estaba despierto. Se vistió con un traje oscuro y sobrio, sintiéndose como un soldado preparándose para la batalla. Antes de salir, fue a la habitación de Leo. El niño dormía plácidamente, abrazado al viejo oso de peluche. Le dio un beso suave en la frente y le susurró al oído: «Te quiero, hijo. La abuela estaría muy orgullosa de ti». Ese pequeño momento de amor puro le dio toda la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. El amor era su armadura, una protección invencible contra cualquier ataque que pudiera recibir. Al bajar las escaleras, se cruzó con Sofía en el vestíbulo. Ella iba impecable, vestida de un blanco inmaculado, el color de la inocencia, una elección deliberada. «¿Vas a algún sitio tan temprano, Ricardo?», le preguntó ella con falsa dulzura. «Voy a asegurarme de que la verdad, toda la verdad, por fin salga a la luz», respondió él, su voz tranquila pero cargada de un significado profundo. Ella sonrió, creyendo que se refería a su propia derrota. «Pobre Ricardo, aún no te has dado cuenta de que ya has perdido esta guerra». Se equivocaba por completo. El juego de verdad apenas estaba por comenzar, y ella no conocía las reglas. En la oficina de Elena Vega, el ambiente era de entonces tu tensión controlada. «Los periodistas ya están llegando a la rueda de prensa de Morales. Hemos filtrado a nuestros contactos que habrá una revelación inesperada justo después», explicó Elena, ajustando los documentos. «Cuando Morales termine su despreciable espectáculo, nosotros empezaremos el nuestro, pero no en una sala de prensa fría. Lo haremos en un lugar que nadie espera, un lugar que significa algo para esta ciudad y para tu familia». El plan de Elena era audaz y brillante. La sorpresa sería su mejor arma, el elemento que desarmaría por completo a sus adversarios y cambiaría el curso. Poco después, Ricardo y Elena vieron por televisión la rueda de prensa del doctor Morales. El abogado, con su habitual arrogancia, pintaba un retrato de Ricardo como un monstruo, un hombre consumido por su trabajo, emocionalmente distante, que ha llevado a su hijo a un estado de ansiedad preocupante. Cada palabra era una mentira afilada. Ricardo apretó los puños, pero la mano firme de Elena sobre su brazo lo calmó. «Paciencia, Ricardo. Cuanto más alto suba con sus mentiras, más dura y más sonora será la caída. Y créeme, va a ser una caída histórica que nadie olvidará». Sus palabras le dieron la fuerza para aguantar. Sofía, sentada junto a su abogado, interpretaba a la perfección su papel de víctima, secándose una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. La prensa parecía creer cada palabra, devorando el drama. Por un instante, Ricardo dudó, temiendo que el diario de su madre no fuera suficiente para contrarrestar aquella maquinaria de difamación. Pero recordó el rostro de Leo durmiendo con el oso y supo que debía luchar hasta el final. Cuando la farsa televisada terminó, Elena apagó el televisor. «¿Estás preparado? Es nuestro turno». Ricardo asintió con una nueva y férrea convicción. «He estado preparado toda mi vida para este momento». El lugar elegido por Elena no era una sala de conferencias, sino el corazón de Madrid, la Plaza Mayor. Bajo la mirada de estatuas centenarias, un modesto estrado y una enorme pantalla atraían a curiosos y prensa, alertados por una revelación inminente. Sofía y el doctor Morales llegaron poco después, caminando con arrogancia, convencidos de presenciar un acto de desesperación. «¿Pero qué es este circo ridículo?», susurró Morales con desdén. «Déjale que se hunda solo», respondió ella, ajustándose su impecable traje blanco. «Cuanto más hable, más se enredará en sus mentiras. Nosotros solo tenemos que observar y disfrutar del espectáculo». No podían estar más equivocados.
Ricardo subió al pequeño estrado. Su rostro serio, pero sus ojos reflejaban una calma profunda. Tomó el micrófono con una mano firme, mientras con la otra sostenía la de Leo, su ancla y su razón para luchar. Todas las cámaras se giraron hacia él y un silencio expectante y denso cayó sobre la plaza. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los de Sofía, que lo miraba con una mezcla de desprecio y lástima fingida. Él sostuvo su mirada sin odio ni miedo, proyectando la serenidad de un hombre que, habiéndolo perdido todo, ya no tenía nada que temer. Estaba a punto de reclamar lo único que realmente importaba en su vida. Comenzó a hablar, su voz clara y firme resonando con sorprendente autoridad. Buenos días a todos. Les he convocado aquí porque se han dicho muchas cosas sobre mí y sobre mi familia, y debo empezar diciendo que mi esposa, la señora Rivas, tiene razón en una cosa. La multitud murmuró, sorprendida por este inicio inesperado. Sofía y Morales intercambiaron una mirada de triunfo mal disimulado. Tiene razón cuando dice que he sido un padre ausente. He pasado demasiado tiempo construyendo un imperio y he descuidado el hogar que debía proteger. He fallado a mi hijo y es una culpa que llevaré conmigo para siempre. Parecía una rendición. El doctor Morales sonrió abiertamente, inclinándose hacia el oído de Sofía. Es mucho mejor de lo que imaginaba. Se está declarando culpable ante toda España sin que movamos un dedo. Nuestro trabajo está hecho. Sofía asintió, una sonrisa de suficiencia dibujada en sus labios. La primera parte de su plan, la demolición de la imagen pública de Ricardo, parecía haber funcionado a la perfección. Él mismo estaba validando la narrativa que ellos habían pintado con tanto esmero. El público escuchaba con una mezcla de compasión y decepción, creyendo que presenciaban la confesión de un hombre derrotado. Pero la calma de Ricardo era la quietud que precede al huracán. Entonces, el tono de Ricardo cambió, adquiriendo un filo de acero. Pero donde mi esposa se equivoca, donde miente deliberadamente, es en la razón de la tristeza de mi hijo. La tristeza de Leo no nace de mi ausencia, nace de la crueldad calculada de la mujer que intentó borrar de su vida el recuerdo más sagrado que tenía, el amor de su abuela. La plaza quedó en un silencio absoluto. El giro fue tan brusco e inesperado que todos contuvieron la respiración. Sofía dejó de sonreír de golpe. Su rostro se tensó. Y para probarlo no voy a usar mis palabras, sino las de una testigo. Marta, por favor, sube conmigo. Marta, la empleada del hogar, apareció desde un lateral. Sus manos temblaban, pero su mirada mostraba una determinación férrea. Subió los escalones del estrado y se situó junto a Ricardo, que le puso una mano de apoyo en el hombro. El doctor Morales se levantó de un salto. ¿Pero qué es esto? ¡Es una farsa! Ricardo lo ignoró. Marta lleva 20 años con mi familia. Por favor, Marta, responde, ¿qué viste hacer a la señora Rivas con los recuerdos de mi madre y mi hijo? La voz de Marta tembló al principio, pero luego se hizo fuerte. La vi. Rompió los dibujos que el niño había hecho, rompió sus fotos y los tiró a la basura. Es mentira. Todo es una vil mentira, gritó Sofía, poniéndose de pie, su rostro descompuesto por una rabia que ya no podía controlar. Es una empleada resentida a la que tuve que despedir por robar. Ricardo le ha pagado para que diga estas barbaridades. Su reacción fue tan violenta y descontrolada que, en lugar de generar duda, confirmó las peores sospechas. Su máscara de víctima perfecta se había resquebrajado, revelando la furia que se escondía debajo. Ricardo no se inmutó. Se limitó a mirar a la multitud con tristeza y a continuación señaló la enorme pantalla que había detrás de él, que hasta ese momento había permanecido apagada. A veces, cuando las voces humanas son silenciadas por el miedo, las paredes hablan, dijo Ricardo con una calma solemne que heló la sangre. Y entonces la pantalla se encendió.
mostrando una imagen nítida y en alta definición de la cocina de la mansión, grabada por una cámara de seguridad. La plaza entera contuvo el aliento. En la pantalla se veía a Sofía completamente sola sacando una caja del cuarto de Leo. Con una expresión de frío desdén, comenzó a romper metódicamente cada dibujo, cada fotografía. No había rabia en sus gestos, solo una eficiencia fría y calculadora, lo que hacía la escena aún más escalofriante. La grabación continuó, mostrando sin piedad cómo tiraba los fragmentos a la basura y luego se limpiaba las manos, como si se hubiera deshecho de algo sucio. El vídeo no tenía audio, pero no lo necesitaba. Las imágenes eran tan elocuentes, tan brutales en su honestidad, que un murmullo de horror e indignación recorrió la Plaza Mayor como una ola. Sofía se quedó petrificada, su rostro tan blanco como el traje que vestía. Miró la pantalla, luego a la multitud, que ahora la observaba con abierto desprecio. El doctor Morales balbuceó algo sobre la ilegalidad de la grabación, pero sus palabras se ahogaron en el clamor. «Lo que acaban de ver», continuó Ricardo, su voz ahora cargada de una emoción contenida, «no es solo la destrucción de unos dibujos, es un intento de asesinato, el asesinato de la memoria, el intento de borrar el único vínculo que mi hijo tenía con una abuela que lo adoraba más que a su vida. Es un acto de una crueldad que no tiene nombre, motivado no solo por el odio, sino por la más pura y miserable codicia». La palabra codicia quedó flotando en el aire, cargada de un significado premonitorio, preparando a todos para la estocada final que estaba a punto de dar. Sofía, completamente desesperada, intentó una última y patética defensa. «Son solo papeles, papeles viejos y sin valor. Este hombre está obsesionado con el pasado, es un enfermo. Yo solo quería un hogar limpio y ordenado para nuestra familia». Sus gritos eran agudos, casi histéricos, pero ya nadie la escuchaba. Sus excusas sonaban tan vacías y huecas como su alma. Había subestimado gravemente el poder del amor y la memoria, creyendo que podían ser desechados como un objeto viejo. Y ese había sido su error fatal, un error que estaba a punto de costarle absolutamente todo lo que había conseguido. Ricardo la miró, y por primera vez no sintió rabia, sino lástima. «Tu problema, Sofía, es que para ti todo se reduce a objetos y a dinero. Pero hay tesoros que no se pueden tasar. Hay legados que no se guardan en una caja fuerte, sino en el corazón». Se acercó un paso a Leo y le acarició el pelo. «Mi madre lo sabía. Sabía perfectamente con quién se había casado su hijo. Por eso fue mucho más inteligente que tú. Dejó sus instrucciones en el lugar más inesperado de todos, un lugar que tú, en tu soberbia, nunca te molestarías en mirar, porque no tenía valor monetario». Sacó de una carpeta un documento cuidadosamente restaurado y protegido. Era uno de los trozos de papel que el propio Leo había rescatado de la basura. La caligrafía elegante de su madre era visible. «Mi madre sabía de tu ambición, Sofía. Por eso, antes de morir, añadió un anexo a su testamento. Un anexo que especificaba que la totalidad de su fortuna personal iría a un fideicomiso para la educación de Leo, pero lo hizo con una condición muy clara y específica». Hizo una pausa dramática, dejando que la tensión se apoderara de cada rincón de la plaza, mientras todos esperaban la revelación final. «La condición era», prosiguió Ricardo, su voz resonando como el martillo de un juez, «que ese fideicomiso solo se activaría si yo mantenía la custodia total de mi hijo. Si, por cualquier motivo, la custodia pasaba a manos de un tercero, incluida mi futura esposa, la totalidad de ese dinero se donaría de forma irrevocable a varias organizaciones benéficas. En resumen, si tú ganabas la custodia, perdías el dinero. Lo único que tenías que hacer era destruir la prueba de la existencia de ese anexo». La revelación fue como una bomba.
El motivo económico quedó brutalmente expuesto ante todos. El público jadeó al unísono, un sonido ahogado y colectivo. La trama era diabólica, de una frialdad que helaba la sangre. Ahora todo encajaba. La campaña de desprestigio, la lucha encarnizada por la custodia, la eliminación sistemática de los recuerdos. No era solo maldad, era un plan fríamente calculado para acceder a una fortuna, utilizando a un niño inocente como un simple peón. La verdadera naturaleza de Sofía quedó al descubierto, no como una madrastra cruel, sino como una depredadora financiera que no se detenía ante nada. Su caída era total y absoluta, no había escapatoria posible para ella. Y la única copia de ese anexo, la que mi madre guardaba personalmente fuera de la notaría por seguridad, concluyó Ricardo, levantando el documento para que todos lo vieran. La escribió en el reverso de la última de las cartas que le envió a su nieto. El mismo papel que tú, Sofía, rompiste y tiraste a la basura creyendo que era un simple garabato infantil sin ningún valor. El clímax fue demoledor. El símbolo del amor de una abuela se había convertido en el arma de la justicia, la prueba irrefutable que la condenaba sin remedio. La verdad, rescatada de la basura, había salido a la luz. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Un clamor ensordecedor se levantó de la multitud, una explosión de ira y repulsa. Gritos de «¡Ladrona! ¡Arpía! ¡Sinvergüenza!» llovieron sobre Sofía. Los periodistas, como una jauría que ha olido la sangre, se abalanzaron sobre ella, buscando capturar el rostro de la villana de España en su momento de máxima humillación. El doctor Morales, pálido como un fantasma, intentó protegerla, pero fue inútil. Estaban atrapados en el centro de un huracán de desprecio público que ellos mismos habían creado con sus mentiras. La justicia popular, rápida y contundente, había dictado su sentencia definitiva, una que ninguna apelación podría cambiar jamás. En medio del tumulto, Ricardo se arrodilló frente a Leo, aislándolo del caos. Lo miró a los ojos, que brillaban con una mezcla de lágrimas y una nueva comprensión. «Se acabó, campeón. ¿Lo ves? El amor de la abuela es mucho más fuerte que cualquier mentira. Nadie podrá borrarlo nunca. Te lo prometo con mi vida». Puso el documento restaurado en las manos de su hijo, devolviéndole simbólicamente el legado que le pertenecía por derecho. Leo simplemente rodeó el cuello de su padre con sus pequeños brazos y lo abrazó con todas sus fuerzas, un gesto que lo decía todo sin necesidad de palabras. Elena Vega se acercó a ellos y puso una mano protectora sobre el hombro de Ricardo. Con una calma imperturbable, se dirigió a la prensa que ahora se arremolinaba a su alrededor. Como han podido comprobar, mi cliente, el señor Herrera, ha sido víctima de una campaña de difamación basada en mentiras con el único objetivo de un lucro ilícito. Iniciaremos de inmediato todas las acciones legales pertinentes por calumnias, fraude procesal y abuso emocional contra un menor. La justicia tiene ahora la palabra. Su voz era el epílogo sereno a una guerra que ya tenía un claro vencedor moral y legal. La última imagen que muchos recordaron de aquel día fue la de Ricardo alejándose, con Leo en brazos, quien sostenía con orgullo el documento de su abuela contra su pecho como un tesoro. Detrás de ellos, una Sofía descompuesta era escoltada por la policía a través de una multitud que no dejaba de gritarle insultos. La gran pantalla LED que minutos antes había mostrado su crueldad, ahora proyectaba una hermosa fotografía de archivo. Una anciana sonriente abrazando a su pequeño nieto en un jardín lleno de flores. El amor, rescatado de los escombros de la mentira, brillaba más fuerte que nunca. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Tras el estruendo de la verdad, un silencio reparador envolvió a Ricardo y a Leo. El peso del mundo,
que había estado aplastando los hombros de Ricardo, pareció desvanecerse. Llevaba a su hijo en brazos, no por cansancio, sino como un acto de reafirmación. Leo apoyó la cabeza en su hombro, sus dedos aferrados al documento restaurado. «Papá, ¿ahora la gente sabe que la abuela nos quiere?», susurró. Ricardo le besó la frente, su corazón rebosante. «Sí, campeón. Ahora todo el mundo lo sabe, y nunca más dejaremos que nadie lo olvide. Te lo juro». La promesa selló el fin de su pesadilla. Las consecuencias para Sofía y el doctor Morales fueron tan rápidas como devastadoras. El escándalo ocupó los titulares durante semanas, no como un cotilleo, sino como un caso de estudio sobre la crueldad. Sofía se enfrentó a múltiples cargos, desde fraude hasta maltrato psicológico, perdiendo hasta el último céntimo del patrimonio Herrera. El doctor Morales fue inhabilitado de por vida, su carrera reducida a cenizas. Su imperio de falsedades se derrumbó como un castillo, de naipes ante el soplido de la verdad, dejándolos a ambos en la más absoluta ruina social y financiera, un justo castigo por sus actos. En los meses siguientes, la mansión Herrera experimentó una profunda transformación. Las risas de Leo reemplazaron al frío mármol. Ricardo dedicó su tiempo a reconstruir su vida, hasta que una tarde, Leo le preguntó: «Papá, ¿hay otros niños a los que les rompen sus recuerdos?». Esa inocente pregunta encendió una luz en Ricardo, dándole un nuevo propósito. Poco después, anunció la creación de la Fundación Memoria y Hogar para ayudar a niños a preservar el legado de sus seres queridos. Un hogar no se construye con paredes, sino con los recuerdos que habitan en él, explicó, transformando su dolor personal en una misión universal. La inauguración de la fundación fue un evento sencillo, donde Ricardo contó su historia con humildad. Habló de su ceguera y de la lección que aprendió. El mayor activo que dejamos a nuestros hijos no está en un banco, sino en las historias que les contamos y en la certeza de que sus sentimientos importan, dijo, conmoviendo a todos. En ese mismo acto, llamó a Marta al estrado, agradeciéndole públicamente su valentía. Le ofreció el puesto de directora del programa de acogida. Las lágrimas de gratitud de Marta simbolizaron una justicia completa, que no solo castiga al culpable, sino que honra al justo. De vuelta en la mansión, Ricardo hizo algo que llevaba tiempo posponiendo. Con la ayuda de un artesano, enmarcó el documento restaurado que lo había cambiado todo. No lo colgó en su despacho, sino en el salón principal, en el lugar más visible de la casa. Cuando terminó, Leo se acercó y puso su pequeña mano sobre el cristal, justo encima de la caligrafía de su abuela. «Ahora sí que está a salvo para siempre, ¿verdad, papá?». Ricardo se arrodilló a su lado y lo abrazó con fuerza. «Sí, hijo. Ahora está donde siempre debió estar, cuidándonos a todos». El papel arrugado se había convertido en el corazón visible de su hogar. La Fundación Memoria y Hogar creció rápidamente, superando todas las expectativas con sus cajas de memoria y terapeutas especializados. Ricardo se involucró personalmente, encontrando en la ayuda a otras familias una forma de sanar su propia herida. Este propósito externo se reflejó en una profunda transformación interna. Vendió la mitad de sus acciones, redujo sus viajes y se convirtió en un padre a tiempo completo, aprendiendo a cocinar galletas y sin perderse una función escolar. Había descubierto que el verdadero poder no residía en dirigir un imperio, sino en estar presente, construyendo para su hijo un legado de amor tangible. 5 años después, en el aniversario de la fundación, un Leo de 11 años, seguro y elocuente, se subió a un pequeño escenario para dar un discurso. Mi abuela me escribió muchas cosas, pero lo más importante que me enseñó fue que los recuerdos no son de papel, son abrazos que el corazón guarda para siempre, dijo, su voz clara.
Hoy, gracias a la Fundación Memoria y Hogar, que ya ha ayudado a más de 200 familias a guardar esos abrazos, su memoria y la de muchos otros sigue más viva que nunca. Ricardo lo miraba desde la primera fila, sus ojos llenos de orgullo. La fundación había prosperado, abriendo 5 centros de apoyo en diferentes ciudades de España, convirtiéndose en un referente nacional. En una de esas ciudades, en una pequeña tienda de barrio, una mujer de aspecto cansado y anónimo atendía a los clientes con la mirada perdida. Era Sofía, una sombra de lo que fue, su ambición convertida en el polvo de una vida mediocre. La cámara se alejaba de ella para mostrar a Ricardo y Leo caminando por un parque, riendo. Una familia forjada no en la sangre, sino en la verdad, la lealtad y la superación del dolor. Una familia real, imperfecta y sobre todo inmensamente feliz. Porque el verdadero patrimonio de una vida no se mide en el lujo que nos rodea, ni en las posesiones que acumulamos con el paso de los años. Reside en la fuerza invisible de los lazos familiares, en el valor incalculable de los recuerdos que atesoramos en lo más profundo de nuestra alma. El amor, especialmente el de una familia, es un legado que ningún dinero puede comprar, ni ninguna maldad puede destruir por completo. Y la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre acaba encontrando su camino hacia la luz para sanar los corazones rotos.